Bienvenidos al capítulo 11. Por fin entrenamos el primer modelo real de todo el curso. Vamos a usar SVC, que significa máquina de vectores de soporte para clasificación, un algoritmo clásico que busca la mejor frontera posible para separar dos categorías, en nuestro caso reseña buena contra reseña regular. No hace falta entender la matemática interna para usarlo, scikit-learn nos da una función lista, pero sí es fundamental entender qué datos le damos y cómo interpretar lo que nos devuelve, sea un resultado bueno o, como vamos a ver hoy, uno bastante flojo. Retomamos exactamente el split del capítulo anterior, 80% para entrenamiento y 20% para prueba, con random state fijo y stratifi para respetar el balance de clases. Con el dataset real, esto nos da alrededor de 30 y 2.000 filas para entrenar y casi 8.000 para evaluar después. Ya tenemos Xtrain, Xtest y Train e iTest guardados, exactamente lo que SVC necesita para aprender, sin tener que preparar nada más en esta parte. Entrenar un modelo en scikit-learn siempre sigue el mismo patrón. Creamos el objeto SVC, llamamos a fit con los datos de entrenamiento y después a predict con los datos de prueba para ver qué tan bien generaliza. Con nuestros datos reales, sin ningún tratamiento previo, el resultado es una exactitud de 53,8%. A primera vista suena casi aceptable, apenas mejor que tirar una moneda, pero la matriz de confusión que vemos a continuación revela algo mucho más preocupante. Miremos la matriz de confusión con cuidado. Una fila completa quedó en cero. El modelo nunca predijo la clase reseña regular, ni una sola vez en casi 8.000 casos de prueba. Lo que realmente aprendió fue a decir siempre reseña buena, la clase más común, y como esa clase representa poco más de la mitad del dataset, la exactitud parece decente por pura casualidad estadística. Esto es un modelo completamente inútil disfrazado de un número que a simple vista parece razonable. La causa más probable es la escala de las variables. El precio de un juego va de 0 a 150.000, mientras que la cantidad de reseñas llega a millones. SVC calcula distancias entre puntos, y con esta diferencia de escala la columna de reseñas domina completamente el cálculo, dejando al precio prácticamente sin peso. Con Standard Scaler transformamos ambas columnas para que tengan una escala comparable, centradas en cero y con una dispersión similar, antes de entrenar de nuevo el modelo. Reentrenamos SVC, esta vez con los datos ya escalados, y la exactitud sube a 55,9%. Mejoró y la matriz de confusión ya no tiene una fila entera en cero, el modelo ahora sí predice ambas clases. Pero seamos honestos, una mejora de 2 puntos porcentuales sigue siendo un resultado muy débil para un problema de clasificación binaria. Escalar arreglo el síntoma más grave, pero el modelo todavía está lejos de ser útil en la práctica. La exactitud sola no cuenta toda la historia, por eso miramos Precision, Recall y F1. Precision responde de lo que el modelo dijo que era reseña buena, cuanto acerto de verdad. Recall responde de todas las reseñas buenas reales, cuántas logró encontrar el modelo.
En nuestro caso, el ReCAE de la clase reseña regular es apenas 0,30. El modelo detecta muy pocas de las reseñas regulares reales, las deja pasar como si fueran buenas. Estos números desglosados muestran mejor la debilidad real del modelo que la exactitud sola. Este resultado no debería sorprendernos, ya lo anticipamos en el capítulo 8. Cuando calculamos la correlación entre precio, reseñas y otras variables numéricas, la más alta apenas llegó a 0,10, una relación prácticamente inexistente. Un modelo de Machine Learning no puede inventar una relación que no está en los datos, por más sofisticado que sea el algoritmo. Precio y cantidad de reseñas simplemente no contienen suficiente información para predecir si la crítica de un juego va a ser buena o regular. Hay algo más que aprender acá, y no tiene que ver con la precisión sino con el tiempo. Entrenar este SVC con las 30 y 2000 filas reales de entrenamiento tardó alrededor de 280 segundos, casi 5 minutos, para un dataset que en términos de Machine Learning es mediano, no gigante. SVC no escala bien cuando la cantidad de filas crece mucho, y esto es una limitación práctica real que hay que conocer antes de elegir este algoritmo para un proyecto con millones de datos. Cerramos el capítulo 11. Entrenamos nuestro primer modelo real. Descubrimos por qué escalar los datos es fundamental para SVC. Aprendimos a leer una matriz de confusión en vez de confiar ciegamente en la exactitud, y conectamos un resultado flojo con algo que ya sabíamos desde la visualización: correlaciones débiles no producen buenos modelos. En el capítulo 12, el último del curso, usamos Grid Search CV para probar distintas configuraciones de SVC y ver si podemos exprimir un poco más de rendimiento del que tenemos ahora.